Poder evocador de la música del Holocausto, vista a través del lente del violín. Hoy tenemos el privilegio de contar con una destacada violinista profesional, una verdadera experta en la interpretación de la música que surgió en medio de la oscuridad y la tragedia. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a la doctora Rocío Cabello, quien es doctora con laude con un doctorado en investigación transdisciplinaria en educación, especialista en música de la Segunda Guerra Mundial con línea en investigación sobre la música de Auschwitz, eh, el sonido del Holocausto. Además de contar con un máster de violín en el Centro Superior Catarina Gunska. Doctora Rocío, adelante, por favor. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar hoy aquí con todos ustedes. Quería comenzar, lo primero de todo, agradeciendo a toda la organización del Congreso y en especial con un cariño muy grande a Sam y a Jessie por haber contado conmigo para el día de hoy. Es, creo que un orgullo tener a personas así en este mundo que hacen posible pues, este tipo de acciones para promover la paz, congresos que nos dan una perspectiva a cada uno de nosotros para abrir la mente y sobre todo para no silenciar aquel pasado tan oscuro que vivieron tantos millones de personas y que por desgracia parece que no se aprende de ese pasado y se están repitiendo acciones que no deberían ocurrir. Muchas gracias por la presentación, Arlene. Voy a intentar compartir pantalla para explicarles un poco acerca del proceso de investigación que llevo haciendo ya pues hace más de 15 años y que en estos últimos años pues me ha llevado a ser doctora especialista en la música durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a compartir pantalla, me van a decir si la pueden ver, si hay algún problema me dicen. No sé si están viendo ya. Sí, ya podemos. Perfecto. Pues el proyecto que llevo a cabo ya desde hace, como les decía, muchos años se llama El sonido del Holocausto y lo hago a través de un proyecto educativo que tengo con mi hermano Jorge, que él es pianista, y nos llamamos Dúo Meta. El Gómeta, pues es esa pasión que sentimos dos hermanos por hablar de historia y por hablar de música. Quiero contarles cómo empezó un poco todo. Yo hace muchos años, cuando era realmente pequeña, fui a visitar a mi hermano Jorge que vivía en Cracovia. Él estudiaba allí, un máster de piano. Y bueno, pues yo tengo también otros hermanos, y uno de ellos es musicólogo y otro es historiador especialista en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él siempre me ha inculcado esa pasión y esas ganas de saber de la historia. Entonces tuvimos que ir a visitar el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Allí, nada más entrar, al pasar esta puerta principal, que por cierto nombraba perfectamente y describía a la perfección el señor Arnold Gilbert, el cual su testimonio, el testimonio de su padre, me ha dejado muy emocionada, desde aquí transmitirle un fuerte abrazo. Pues efectivamente, nada más pasar esta puerta, a la derecha me encontré con esta fotografía, una fotografía del año 1941. Una fotografía de una orquesta. No sé si la pueden apreciar bien, es una pequeña agrupación y este cartel informativo se encuentra en la entrada del campo. Desde ese momento yo quise saber por qué, o sea, no entendía cómo en un lugar, en un campo de muerte, en un campo de exterminio, podía existir la música. A raíz de esas preguntas que empezaron a surgir en mi cabeza, comencé mis estudios desde bien pequeña, hasta que tuve la oportunidad de pues, hacer un máster sobre toda la información que había podido recopilar. Pude estar trabajando en distintos archivos, como el archivo del campo de Auschwitz-Birkenau, de Mauthausen, el campo de Terezín, bueno, en distintos guetos y museos de toda Europa, y poder presentarme hoy ante ustedes como doctora especialista en esta temática. Claro,
Durante todos estos años yo he estado descubriendo ese doble papel, ese doble juego que tuvo la música desde que Hitler asciende al poder en 1933 hasta el año que finaliza la guerra en Europa en mayo del 45. Al principio la música se utiliza en los mítines, en las reuniones privadas, en los eventos. Las juventudes hitlerianas cantan himnos patrióticos, himnos que ya tienen un gran contenido en las letras antisemitas, racistas, que van marcando un poco las líneas del partido. Y todo eso a través de la música. La música, como les digo, tuvo ese doble papel, esa doble moral. Fue utilizada como un escenario propagandístico del régimen nazi. Aquí pueden ver, por ejemplo, fotografías de la Cámara del Tercer Reich y fotografías del director de la Filarmónica de Berlín, la cual pasó a denominarse la Orquesta del Tercer Reich, ¿no? Era como la representación pública, la representación artística de ese régimen que quería mostrar la brillantez y la superioridad de esos músicos considerados perfectos y arios. Entonces, qué se suele hacer? Qué se solía hacer durante estos primeros años del régimen nazi? Pues era mostrar que la música, realmente la importante, la buena, era la música considerada de músicos arios. Para eso se crea la Cámara de Cultura del Tercer Reich, dirigida por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, que pueden ver en pantalla, y una serie de consejos. Estaba el Consejo de Propaganda, el Consejo de Cultura y el Consejo de Música. El Consejo de Música, cuyo primer director fue el músico y compositor Richard Strauss, pues se dedicó a eliminar del panorama cultural y musical a toda persona que no se ajustase a aquellos cánones o dictámenes que eran partidarios al régimen. Todos los músicos que no fueran arios, músicos judíos, extranjeros, fueron eliminados paulativamente del panorama cultural y musical en Alemania y luego en los territorios ocupados por la Alemania nazi. Esta música, como el swing, el jazz, pasó a denominarse música degenerada. O sea, yo cuando muestro este cartel, digo que realmente dejaban claro, muy claro, a qué se referían y qué intenciones tenían, qué intenciones políticas tenían con esta propaganda y este lema, ¿no? Se puede ver a la representación de un mono tocando el saxofón y con una estrella de David. Creo que más degradante no puede ser la imagen, ¿no? Claro, tristemente, toda esta política, como ya todos ustedes saben, termina y desemboca en los tristemente campos de concentración y exterminio. Ahí empezó toda mi investigación, empezó sobre todo en Auschwitz-Birkenau. Auschwitz está formado por tres campos principales que pueden ver en pantalla. El primero, el de los letreros, es el Auschwitz I. El segundo es Auschwitz II-Birkenau, que como bien decía Aaron Gilbert, es donde llegaban los trenes a Auschwitz-Birkenau. Está separado aproximadamente unos 3 kilómetros del campo principal, y Auschwitz III-Monowitz, que era una plantación química. Luego llegó a haber hasta 11 subcampos dentro del propio complejo. En estos campos, en estos tres campos principales que he nombrado, Auschwitz I, Birkenau y Monowitz, hubo hasta 11 orquestas. Entonces, claro, cuando yo empiezo a investigar y me voy dando cuenta el uso que se daba de la música en estos lugares, empiezo a descubrir cuál era el papel que realmente jugó la música en estos tristes lugares que nunca deberían haber existido. La misión principal de las orquestas era acompañar con música el paso de los prisioneros que salían y entraban a hacer los trabajos forzados fuera del campo. Entonces, estas pequeñas orquestas, porque se llaman orquestas, pero no son orquestas como las podemos conocer hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, toco en una orquesta aquí en España y a lo mejor hay veces que somos hasta 100 músicos, incluso más. Bueno, en Auschwitz I sí que llegó a haber una orquesta principal que contó con más de 120 músicos, pero en general eran pequeñas agrupaciones de música. Decimos orquestas, pero bueno, como en el dibujo se puede ver, pues distintos instrumentos, un contrabajo, un clarinete, algunos violines.
agrupaciones muy complejas para hacer una música, pero que realmente funcionaron a la perfección para llevar a cabo esta misión que los nazis querían. Esta misión era la de agrupar de 5 en 5 a los prisioneros para que el recuento, las anotaciones de la salida y entrada de los prisioneros fuese más fácil y fuesen marchando al ritmo de esa música. Normalmente la música que ellos hacían eran marchas militares, francesas, alemanas, ninguna música que estuviese compuesta por ningún judío, obviamente, o ningún compositor que no se ajustase a los cánones del nazismo. También otra de las funciones principales era la del entretenimiento de los SS del campo. Aquí es que no se aprecia bien porque es una fotografía muy antigua, pero es la orquesta principal. Ahí ya pueden ver que es una orquesta más grande, vestían unos uniformes blancos e interpretaban conciertos todos los domingos para las SS del campo y para los familiares que venían a verles. Algunos prisioneros también podían oír esa orquesta desde lejos, desde la otra parte del campo, pero normalmente estos conciertos eran única y exclusivamente dedicados al entretenimiento de los nazis. Esta fotografía es muy curiosa. Yo pude estar en ese lugar, no está abierto, en la actualidad no está abierto al público, no se puede acceder a esta zona del campo y es una zona que está cercada y algunos miembros de la orquesta relatan la crudeza del lugar donde están. Aquí no sé si pueden ver un pequeño escenario donde están subidos estos músicos. Pues bien, si el director está colocado aquí, a la derecha tenía la casa del comandante Rudolf Hess en su derecha y a la izquierda están localizadas las cámaras de gas. Imagínense el duro lugar, el duro emplazamiento donde estas personas tenían que tocar. Claro, sabiendo que si no hacían bien su trabajo, si no agradaban de esta manera, pues iban hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Normalmente los músicos tenían alguna oportunidad más de vida que el resto de los prisioneros, luego les contaré un poquito más, pero deben de tener en cuenta lo difícil y lo duro que era para ellos también tocar. A lo largo de todos estos años hemos ido descubriendo historias, ¿no? Como algunas que quiero compartirles hoy en este pequeñito tiempo que tenemos. Les podría hablar muchísimo tiempo, pero quiero resumirles y por supuesto les dejo a mi disposición todo lo que necesiten para que me hagan preguntas y si no nos da tiempo a contestar todas al final, estoy abierta a que me escriban y me pregunten todo lo que les quede en duda. Entonces, claro, ¿por qué digo que los músicos tenían algunas posibilidades más de sobrevivir? Así como hemos escuchado algunos testimonios que dicen que, claro, el ser ingeniero o el ser carpintero o el poder facilitar una mano de obra gratuita para el régimen nazi les facilitaba esa condición de sobrevivir. La música hacía que muchas personas lograsen sobrevivir, porque aparte los nazis eran unos grandes melómanos apasionados de la música también en los campos servía como un medio de organización, de disciplina, de orden. Entonces eso les gustaba mucho a los alemanes. Y también, pues como les he podido decir, de entretenimiento. Como les digo, a lo largo de estos años hemos podido contar historias. En mi investigación no he querido dejar de lado la triste y cruel función que jugó la música en muchos campos de concentración y exterminio. Sin embargo, he querido rescatar en la mayoría de casos las historias de vida, es decir, las historias de los sobrevivientes que lograron vivir gracias a la música. Entonces, hoy voy a empezar con una de ellas. La persona que pueden ver en pantalla se llama Adam Kshibon. Adam Kshibon estuvo en el campo principal Auschwitz I y él no era judío, él pertenecía al grupo de resistencia polaca llamado Armia Krajowa y entonces él fue detenido y capturado por la Gestapo por pertenecer precisamente a este grupo de resistencia. Él tocaba en la banda militar, la fotografía que pueden ver en el centro es la banda militar, la que él tocaba antes de la guerra.
Pues bien, él se alista para defender la vida de sus compatriotas y esas personas que estaban siendo cruelmente asesinadas y le captura la Gestapo. La Gestapo se entera de que su profesión era ser trompetista y ser militar. Entonces, en los cuarteles de la Gestapo cerca de Cracovia, pues le dejan completamente malherido. Le destrozan la mandíbula, le saltan encima de las costillas precisamente para que no pueda volver a soplar la trompeta. De ahí, de esos cuarteles de interrogación de la Gestapo, es enviado en los trenes, en los vagones de ganado, hacia Auschwitz I. Allí, por suerte y por destino de la vida, le reconoce un antiguo compañero que formaba parte de la orquesta ya afianzada de Auschwitz I. Le dice: Adam, tienes que hacer lo que sea, como puedas, para tocar algo, la trompeta, y yo poder admitirte en esta orquesta. El admitirte en la orquesta te va a suponer como mínimo un día más de supervivencia. Los músicos en Auschwitz tenían derecho a una ración más de comida al día, a dormir separados del resto de los prisioneros. En ocasiones contaban con estufas de calor que, como se ha hablado ya también, los inviernos en Polonia son durísimos. Yo recuerdo una vez que estuve trabajando allí en Auschwitz hace unos años y estábamos a -24 grados, 24 grados bajo cero. O sea, imagínense lo que supone tener una estufa de calor. Pues eso es algunos privilegios, entiéndanme la palabra, que tenían los músicos. Entonces, bueno, volviendo a la historia de Adam, dijo: bueno, pues yo tengo que hacer lo que pueda. Malherido, como les digo, con la mandíbula rota y todo, hizo una prueba y fue admitido en la orquesta. Adam sobrevivió gracias a la música, gracias a la trompeta. Su historia nos la contó su nieto, Philip Shibon. Él nos la contó de primera mano y hablaba de lo generoso que siempre había sido su abuelo, porque le preguntamos por aquella trompeta y le dijimos: Philip, ¿qué fue de la trompeta de tu abuelo? Y dice: mira, se la regaló a un alumno suyo que no tenía dinero suficiente para comprarse una trompeta, y él solo se quedó con la boquilla. La boquilla es la parte por la que se sopla la trompeta, es lo único que se guardó. Eh, Adam Gibbon siempre dijo que la música le había salvado la vida y por eso dedicó su vida a enseñar música. Sobrevivió a este campo gracias a eso. La siguiente historia es la de Philip, no, perdonad, hoy se me acaba de ir el nombre de Leopold Koslowski, perdonad, son muchos. Entonces, Leopold nació en el seno de una familia completamente dedicada a la música. En la fotografía pueden ver a su padre que tocaba el violín, él está sentado al piano y la otra persona que aparece en la figura toca con otro violín es su hermano. A la derecha es su hermano y él con su mamá. Él nació, como les digo, en el seno de una familia completamente dedicada a la música en Przemyslani. Pues los nazis invaden su ciudad y tienen que huir hacia el este de Przemyslani y se esconden en el cementerio cerca del campo de concentración de Kurowice. Allí pues se esconden en las tumbas de un cementerio. Y entonces ellos portaban sus instrumentos porque Leopold tocaba el piano, pero también tocaba el acordeón. Y como última voluntad, el padre de Leopold, que lo pueden ver en pantalla, les pide tocar esos instrumentos por primera vez. Leopold recuerda perfectamente cómo esas armas que les estaban apuntando, a medida que iban escuchando la música, iban descendiendo poco a poco al escuchar esa obra. Leopold siempre decía que la música le salvó la vida. Esa fue la primera ocasión en la que le salvó la vida. La segunda fue cuando enseñó a tocar el acordeón a un jefe de las SS del campo de concentración de Kurowice. Claro, Leopold decía que no le quedaba más remedio, que era enseñarle a tocar el acordeón o directamente iba a morir. Toda la familia de Leopold fue cruelmente asesinada, fue el único superviviente de su familia. Aquí le pueden ver, dedicó toda su vida a la música. Él decía que siempre iba unido a las dos armas que le salvaron la vida, a un fusil que llevaba en un hombro y al acordeón que llevaba en el otro. Murió con 100 años
dedicó toda su vida a la música, creó grupos de jóvenes músicos, fue conocido como el último klezmer de Galicia. Galicia es una pequeña región del norte de Polonia, y entonces fue conocido como el último klezmer de Galicia porque era el último. Realmente los nazis habían querido eliminar toda la música klezmer y él la potenció y se dedicó, pues como les digo, él decía que la música era su vida, pero que también era su venganza. Es una frase que creo que es maravillosa y que refleja muy bien lo que él vivió. Pues bien, es curioso que tengamos que hablar también de la única agrupación formada exclusivamente por mujeres de toda la Alemania nazi. Estaba en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. La persona que aparece en pantalla, que pone un cartel aquí de María Mandel, era la conocida como la bestia de Auschwitz. Una de las mujeres SS más crueles y sanguinarias de todo el campo de Auschwitz-Birkenau. Ella, con su afán de poder y superación, ella quería superar a la orquesta de hombres del campo principal Auschwitz I. Ella estaba, como les he dicho, a 3 kilómetros en Auschwitz II-Birkenau y quiso crear una orquesta exclusivamente formada por mujeres. Una agrupación que contó con más de 40 mujeres y que tocaron sus instrumentos. La primera directora que tuvo esta orquesta fue Sofia Tchaikovska. Sofia era presa política polaca también y ella era profesora de música en una escuela de Polonia. Fue llevada como prisionera política, pero debo de decirles que yo siempre quiero recalcar la historia de Sofía, porque gracias a Sofía se salvaron muchísimas mujeres. Sofía sabía esos privilegios que les decía antes de pertenecer a una orquesta. Entonces Sofía, aunque sabía que algunas de esas personas no tenían grandes conocimientos musicales, ella admitió en esta orquesta a muchas mujeres para salvarles la vida. Con lo cual, debo de decirles que gracias a ella y gracias a Alma Rosé, que es la persona que aparece con el violín, conocida como la famosa violinista de Viena, famosa violinista de hija de Arnold Rosé, del cuarteto Rosé, y sobrina del compositor Gustav Mahler, llevaron nuestra orquesta a unos niveles extraordinarios, una calidad y cualidad musical que no se había conocido antes debido a unos duros ensayos, pero Alma sabía que gracias a esos duros ensayos iba a conseguir grandes privilegios para estas personas, para estas mujeres. De las 40 personas, de las 40 mujeres que fueron parte de esta orquesta, 38 sobrevivieron gracias a la música. Así que imagínense lo que significó la música para todas aquellas mujeres. Ay, A lo largo, sí, te interrumpa, se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si nos puedes ayudar cerrando tu ponencia para que sí. podamos pasar a la parte de las preguntas que ya están haciendo sus preguntas en el chat. Recuerden que las vamos a leer en el orden en el que las están mandando. Por favor. Perfecto. Pues concluyo ya con algunas cosas. Pues tengo muchas historias de supervivientes, pero claro, no se nos agota un poco el tiempo. Hemos podido conocer a muchísimos a lo largo de todos estos años. Historias maravillosas, historias como el campo de concentración de Mauthausen, que también comentaba Aaron Gilbert, donde hemos encontrado historias de... Era tristemente conocido el campo de los españoles, porque los españoles también fuimos víctimas del Holocausto, fuimos llevados a este campo de Mauthausen y allí contaban cómo muchos españoles morían cantando de pie. Gracias a testimonios como Francesc Boix, conocido como el fotógrafo de Mauthausen, se recopilaron muchos testimonios y fotografías, y en esta fotografía pues está testificando en los juicios de Nuremberg, ¿no? Donde gracias a él y sus fotografías, que consiguió sacar más de 2000 negativos del campo, pues se pudieron juzgar a muchos jerarcas nazis que decían que nunca habían estado en aquel lugar. Bueno, solo quiero decirles que la música fue consuelo, fue salvación, que para muchas de las personas que estuvieron en estos guetos, en campos de concentración y exterminio, la música les hacía olvidar, aunque fuera por un instante, el lugar donde estaban. Eso es lo que he querido rescatar con este proyecto durante todos estos años. Hemos podido rescatar partituras, historias, testimonios
y lo que más nos apasiona es llevarlos a los más jóvenes. Creo que congresos como este es tan importante y seguir divulgando y seguir llevando esto a todas partes del mundo, pues nos parece importantísimo. Estos son unas fotografías que tenemos mucho cariño de unos conciertos que se hicieron gracias a, a Beneit Briz Costa Rica y a unas personas a las que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos de Costa Rica. Se pudo hacer en un colegio maravilloso allí, se juntó el colegio judío con el colegio alemán. Y la emoción de esos jóvenes escuchando estas historias y viendo cómo ellos son el resultado de la supervivencia de aquellas familias, creo que es lo más importante. Ojalá hoy en día pues la música pudiera seguir salvando vidas, porque realmente, y ojalá pues siga dando un poco ese consuelo y esa esperanza a todas las víctimas, que siga habiendo y que por fin se acaben las guerras y esa ansiada paz. Sé que he tenido que recortar un poco porque es mucha información, es muchos años de investigación. Pueden contactar con nosotros, pueden contactar conmigo a través de Duometa, @Duometa en todas las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, a través del correo, y yo estaré encantada de responder a todas las preguntas y todo. Vale, ahí estamos. Muchas gracias, Rocío. La verdad es que nos alegra mucho que nos hayas podido compartir esto porque creo que la música es un tema que casi no se trata cuando se habla de holocausto. Es algo que quizás se nos olvida o realmente pues no tenemos certeza. Y como mencionabas, pues es algo que definitivamente tuvo un gran impacto dentro de todas las personas que estuvieron en estos horrores y como mencionabas también pues los ayudó a sobrevivir. Fue su manera de poder rescatar su existencia como tal. Entonces creo que es algo maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por compartirnos esta información de tu investigación. Creo que sin duda nos va a dejar con una visión muy diferente de lo que es el holocausto y todo lo que involucró. Entonces, me gustaría preguntarte, acá en el chat nos ponen si conoces el proyecto Recovered Voice. Sí, 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 conozco, además también conozco todos los proyectos que están rescatando instrumentos también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sí, que es si no me equivoco, es el que están rescatando todas las voces de los supervivientes, o ¿por qué me lo preguntan exactamente? Este, ay, dame un segundito. No pasa nada, si no puedo buscarlo. Mm, Hay tantas cosas que... ay, me perdí un poco en los comentarios, Nada, pero no te preocupes. Si quieres, pues quien quiera escribirme de verdad que puede hacerlo sin problema. vale. Hay otra pregunta muy interesante. ¿Las orquestas eran mixtas? ¿Había para hombres y mujeres solamente? Coméntanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, no, como bien he comentado, normalmente Auschwitz empezó con la creación de Auschwitz I del campo principal, y ahí solo había orquestas de hombres. La única agrupación musical que fue exclusivamente de mujeres fue la del campo 2, Auschwitz-Birkenau, que fue la de esta agrupación de orquesta de mujeres. No estaban, no había combinación de orquestas de hombres y mujeres dentro de Auschwitz. Y lo que sí que había, por ejemplo, era música en el campo familiar. Saben que había un campo familiar dentro de Birkenau, y sí que había un campo destinado a los gitanos. Y ahí sí que hubo música, pero no las orquestas oficiales del campo como tal. Sí que había músicos que cantaban o hacían música con sus violines, y ahí había muchas familias, pero las orquestas oficiales no había, no estaban, no eran mixtas, eran completamente por separado. Ok, muchas gracias por responder nuestras preguntas y muchas gracias por compartirnos esta información que sin duda ha sido maravillosa. También me gustaría agradecerle a todos los participantes en nombre de todos los presentes. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la doctora Rocío por su conmovedora mesa magistral y por recordarnos la capacidad del arte para trascender el dolor y transmitir la esperanza. Con esto concluimos esta mesa, invitándolos a que sigamos honrando la memoria de aquellos que sufrieron y mantengamos viva la música que emergió de la tragedia.
También queremos pedirles que permanezcan con nosotros, ya que estamos por tener nuestra última charla antes del cierre de nuestro congreso. A continuación tendremos a la doctora Tamara Colangui en la cátedra Shimon Pérez para la Paz con la conferencia Construir una cultura de la paz a partir de la adversidad. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.